Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con quien habíamos anunciado, un analista internacional realmente de lujo para nosotros, que es Eduardo Bior. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias por el piropo. Se hace lo que se puede. No, pero realmente sos un conocedor profundo de la política internacional y como ahora estamos conmocionados por lo que está ocurriendo en Medio Oriente o en Oriente Medio y este conflicto que se ha venido desatando y escalando entre Estados Unidos e Irán, me gustaría que vos nos digas cómo estás viendo, porque has escrito una nota sobre los propios conflictos internos que hay en Irán y cómo esto está repercutiendo en una potencial escalada del conflicto. Sí, en Irán y en Estados Unidos. Sí. Sí, yo creo que en todo en todo este proceso se está poniendo a prueba la solidez de ambos regímenes políticos. Ujú. Es decir, por un lado, está, para mí, por lo menos está absolutamente claro que el asesinato del teniente general Soleimani no entraba en la lógica de la política de Donald Trump hacia Medio Oriente. Es decir, Donald Trump venía intentando repetidamente establecer un statu quo, negociar con Rusia y con China las áreas de influencia en la región. Quería retirar las tropas norteamericanas de Siria, el Pentágono no lo dejó. Se había denunciado el acuerdo nuclear con Irán, pero con la intención de llegar a otro. Y evidentemente ha habido alguien que quiso torpedear esas posibilidades de acuerdo. Hay que corregir un elemento muy importante en la visión que los medios dan del teniente general Soleimani. El teniente general Soleimani fue el principal factor para alcanzar la paz y destruir al terrorismo en Oriente Medio en los últimos años. Es decir, no solamente era un militar muy avesado, sino que además era una persona que sabía tender puentes entre las comunidades, no solamente entre las comunidades chiitas fuera de Irán, sino entre las comunidades chiitas y otras comunidades religiosas y a su vez otras comunidades étnicas. Sabemos que Oriente Medio es un mosaico donde hay de todo, es decir, cristianos de distintas confesiones, judíos, musulmanes sunitas, musulmanes chiitas, y cada uno respondiendo, y también pueblos muy diversos. Bueno, el general Soleimani había logrado poner todo bajo un único paraguas y destruir, con el apoyo, por supuesto, militar de Rusia, al terrorismo del Estado Islámico que había sido inventado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Eso, por supuesto, no le cayó bien a algunos que hacen negocio con esas cosas, y lo tenían entre ceja y ceja. Cuando existía la posibilidad de restablecer las negociaciones diplomáticas con Estados Unidos, apuntan contra este general. Es la primera vez en la historia de las guerras en que se asesina a un alto líder del país adversario, y mucho menos no estando en guerra declarada, como es el caso entre Estados Unidos e Irán. Porque hay una lógica en los ejércitos que dice lo siguiente: si yo asesino al jefe del ejército, ese ejército queda descabezado y va a hacer cualquier cosa. Es incontrolable. Yo prefiero derrotarlo y que él ordenadamente se retire del campo de batalla. Esa es la lógica de la guerra. Claro. Entonces aquí hubo alguien que quiso romper todo. Que quiso, por un lado, romper los planes de Trump, romper las posibilidades de una negociación diplomática y crear una grave crisis política dentro de Irán, porque incluso se hablaba del general Soleimani como un posible candidato a la presidencia en la próxima elección
de Irán, porque así como lo demostraron las ceremonias fúnebres, una persona sumamente querida por el pueblo iraní. Así es. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, digamos, la respuesta que Irán da el 8 de enero, bombardeando 2 bases norteamericanas en Irak, si bien, digamos, por un lado le avisó a Estados Unidos de que las iba a bombardear, lo cual le dio tiempo a, digamos, a las tropas que están en esas bases a refugiarse en los búnkers. Por el otro lado se encargó Irán, especialmente en este caso la Guardia Revolucionaria, de no afectar ningún edificio donde pudiera haber personal. Se atacaron hangares y galpones y depósitos, de modo de producir un grave daño material con el menor daño humano posible. Se sabe que hubo una cantidad importante de heridos, de todas maneras, porque fue un ataque muy masivo, pero no hubo muertos. Y lo interesante acá es lo siguiente: Estados Unidos no pudo detener ni un solo cohete. Ajá. Es decir, la tecnología de cohetería iraní supera completamente las defensas antiaéreas norteamericanas. El famoso escudo. El famoso escudo no sirve para nada. Por esa misma razón es que Netanyahu, el primer ministro israelí, dijo: esto no es un conflicto israelí, esto es un problema entre Estados Unidos e Irán, que se las arreglen. Y sí, por eso todas las monarquías del Golfo estaban sumamente preocupadas e inmediatamente viajaron a Teherán para restablecer negociaciones y demás. En ese contexto, la misma noche del ataque, se produce el derribamiento del avión ucraniano que está saliendo del aeropuerto de Teherán. Sí. Y eso es una cuestión ya mucho más oscura. ¿Qué es lo que ha pasado allí? La explicación oficial iraní llegó el sábado: reconocimiento de culpa, que cometieron un error, que en el nerviosismo de la situación militar creada con Estados Unidos se confundieron en los radares al avión con un cohete. Es decir, no es creíble. No es creíble. No es creíble por varias razones. Primero, porque el perfil que tiene un cohete es como en un radar es como una flecha. Es algo delgado y largo. En cambio, un avión tiene un perfil con panza. Y las velocidades también. La velocidad es diferente y además la dirección de vuelo es diferente, porque un cohete norteamericano que se aproximara vendría a ras de tierra, paralelo al suelo, hacia su blanco, mientras que un avión en ascenso está despegando y se lo ve que va ascendiendo hacia el cielo. Por otra parte, tampoco es cierto de que el operador o los operadores de esa batería tuvieron solamente 10 segundos para decidir. Eso no sucede nunca. No sucede nunca, porque lo que utilizan son baterías de cohetes rusos que compró Irán en 2005, que tienen 2 radares, tienen un radar para identificación de los objetos que se acercan y otro radar para guiar el vuelo de los proyectiles antiaéreos que disparan. Todo eso requiere personal, requiere tiempo, requiere varias operaciones y, por supuesto, nadie se va a imaginar que en una fuerza armada regular el operador solo decide: ahora aprieto el botoncito. Claro. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué ese intento de ocultamiento? ¿Y por qué, como estoy leyendo ahora en medios libaneses, el presidente de Irán, Rouhani, es tan enérgico y exige que se forme un tribunal especial
y que se castigue a quien tenga que ser, y que se llame expertos y expertos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, porque aparentemente, y en eso quien ha asesinado a Soleimani ha golpeado en el lugar justo, han renacido las viejas peleas dentro de la República Islámica, es decir, las peleas entre el sector más propenso a negociar con Estados Unidos que lidera Rouhani. No nos olvidemos que el presidente Rouhani en los años 80, cuando era un joven clérigo, estuvo metido junto con Estados Unidos en el llamado Irán Contra, es decir, donde se desviaron fondos norteamericanos para hacer negocios de armamento con Irán, para proveer de armamento a Irán en la lucha contra Irak. Sí, sí. Que por el cual en Estados Unidos fue presa una cantidad de gente. Rouhani estaba metido en eso, o sea, Rouhani tiene antiguos lazos con Estados Unidos y se sabe que es la persona que a través del sultanato de Omán ha ido negociando a lo largo de los años con Estados Unidos. Qué intrincado es todo este mapa, ¿no? Claro, el tema es el siguiente, a mí no me cabe ni me interesa decir quién es bueno y quién es malo. Sí, sí. Es decir, lo que yo tengo claro como analista internacional es que la integridad territorial y la integridad de la República Islámica es importante para llegar a cualquier negociación. Que si alguien piensa que provocando un cisma interno o una lucha interna por el poder va a favorecer los intereses de Estados Unidos o de las potencias occidentales en el tema nuclear, se equivoca profundamente. Lo peor que podría pasar es que se divida. Claro. Es decir, que se hubiera caotiza. un conflicto agudo, porque entonces no se sabe ya con quién hablar. ¿Vos crees que... vos hablabas la vez pasada del gobierno profundo en Estados Unidos, Sí. donde seguramente están los intereses de la industria bélica. Sí. ¿Vos crees que esos intereses son los que han decidido el asesinato del general Soleimani? Mira, hay una cuestión de hecho. Hace algunas semanas, antes de fin de año, se hablaba del inminente reemplazo del secretario de Estado Mike Pompeo. El secretario de Estado Mike Pompeo representa lo que se llama el cristianismo sionista, es decir, aquellos sectores de las iglesias neopentecostales de los Estados Unidos que apoyan masivamente la política expansionista de Benjamin Netanyahu en Israel y que tienen sus adláteres en otras partes del mundo, como en Sudamérica, el presidente Bolsonaro, o aquí tienen al empresario de armas, Mario Montotto, y su empleada, Patricia Bullrich. Sí. Y que han estado sumamente complicados con el tráfico de drogas, porque eso es lo que les permite financiar todo el tráfico de armas, del cual vive fundamentalmente Israel. Digamos, el señor Pompeo fue primero jefe de la CIA, antes de ser secretario de Estado. Y la señora que está a cargo de la CIA fue una subordinada de él. Y por lo que se dice en Washington, lo sigue siendo. O sea, el señor Pompeo maneja la diplomacia, maneja la CIA, y a través del secretario de Defensa maneja el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, más allá de los intereses ideológicos y de ese tipo de negocios que yo acabo de mencionar, Trump, como empresario inmobiliario, ve en los generales que están a cargo de las operaciones en esas áreas sensibles de lucha, competidores económicos, porque el negocio de los generales es romper todo y después venir con una empresa de construcciones a vender la reconstrucción. Sí, parece mentira, pero es así. Es así.
Es así, es decir, el oyente va a pensar, pero ¿cómo? Esto yo pensé que solo pasaba en Argentina. No, 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 en Estados Unidos pasa y en grandes dimensiones. Por supuesto mediado, porque como es más grande, hay más intereses, hay más competencia y por eso a veces se pueden saber las cosas. Claro, los competidores hablan. A veces sí, el que se siente desplazado, ¿viste?, se encarga de encontrar el periodista adecuado que saque las cosas a la luz. ¿Cómo te hago la siguiente pregunta? Ahí lógicamente que todo Oriente Medio tiene no solo un volumen por el petróleo, sino que, y ese mosaico que vos bien decías, sino que además confluyen los intereses de Estados Unidos, Israel por un lado, de Rusia, China que quiere hacer pasar por allí la ruta de la seda. Bueno, justamente por eso, es en este momento se habla que tanto la diplomacia rusa como la china están sumamente activas, pero detrás de bambalinas. Es decir, no se muestran para no generar un conflicto formal con Estados Unidos. Pero sí, es decir, Putin estuvo el otro día en Turquía y de Turquía viajó inmediatamente a Siria. Y a mí nadie me va a decir que en Siria no habló con los comandantes iraníes subordinados antiguamente al general Soleimani. Es decir, Rusia está muy preocupada por por controlar los eventuales desbordes que puedan salir de la estrategia iraní de protección, de formar lo que ellos llaman el eje de la resistencia, con todas las milicias chiitas en Oriente Medio, y de que alguna de esas milicias, como podría ser las de Yemen, o las de Gaza, se desboquen. Claro. Se desboquen y utilicen el armamento iraní o el armamento ruso para generar una guerra. Si Rusia quiere llegar a un arreglo en el cual Estados Unidos se retire lo más posible del Oriente Medio, y Israel regule sus relaciones con los países árabes de un modo pacífico. Y China, como vos acababas de decir, necesita a Irán unido, fundamentalmente porque por la situación geográfica de Irán es un nudo de transporte para el camino de la seda y la franja. Claro. Y de hecho, a fin de año, tanto las marinas de Rusia y China como la iraní realizaron juntos ejercicios navales en el Golfo de Omán, es decir, en la costa sur de Irán, vecino a Pakistán, por un lado, donde China ha construido un puerto de aguas profundas que va a ser cabecera de un ferrocarril que se está construyendo desde Tíbet a través del Himalaya, es decir, que está muy avanzado ya, pero no está terminado. Y por el otro lado del Golfo de Omán está el Sultanato de Omán, que históricamente ha sido neutral. Y por eso ahora que murió el sultán después de 50 años, inmediatamente viajó un montón de gente a saludar al nuevo sultán y de paso cañazos, a encontrarse entre ellos y charlar un poquito, porque Omán ha sido siempre el lugar de las negociaciones. Entonces, el Uruguay de aquella zona, digamos. Las tres marinas juntas en el Golfo de Omán es una poderosísima advertencia, no solamente a Estados Unidos, cuya marina es sensata y tiene un mando bastante sensato, sino una advertencia muy fuerte a Gran Bretaña. Porque Gran Bretaña tiene lazos históricos con las monarquías del Golfo, porque eran colonias británicas, porque hace poco volvió a instalar una base naval después de 50 años en el Golfo Pérsico, y porque Gran Bretaña es la encargada de proteger la ruta del petróleo que bordea la costa oriental de África y el Atlántico Sur. Y eso a los argentinos ya nos suena conocido. Así es. Porque Gran Bretaña tiene una cadena de bases
en el Atlántico Sur, que viniendo desde el norte son Ascensión, Santa Elena, Go, Malvinas, Georgias, Sandwich. Uh-huh. Y es toda la cadena de bases que controla el tráfico naviero de en ambos costados del Atlántico Sur. Uh-huh. Es que bueno, el panorama que nos has brindado es excelente y de un nivel de complejidad bastante importante, sobre todo para el oyente que te va a tener que estar con el oído muy, muy atento. Con el mapa en la mano. Y el mapa en la mano, sí. Pero yo te quiero hacer la última pregunta porque también el tiempo se nos ha ido yendo. ¿Cómo repercute esto sobre la Argentina? En general, cuando ha habido conflictos afuera de nuestro país, sea desde el siglo XIX, cuando Napoleón entra a España, o cuando se dio la Primera Guerra o la Segunda Guerra Mundial, a la Argentina se le abren algunas posibilidades de liberarse un poco de las cadenas que nos mantienen atados. ¿Vos creés que este conflicto repercute de qué manera sobre el destino de la Argentina o en realidad nos resultaría indiferente? No, obviamente repercute. En primer lugar, y de modo inmediato, repercute con un ascenso de los precios del petróleo en los mercados internacionales, lo cual genera aquí una presión de las empresas petroleras sobre el gobierno para que romper el congelamiento de los precios de los combustibles, que quieren volver a tenerlos dolarizados. Claro. Ese es el primer elemento, y eso es una presión muy importante que puede irse agravando según cómo evolucione ese conflicto en Medio Oriente. En segunda instancia, si el conflicto en Medio Oriente adquiere proporciones mayores, obviamente vamos a sufrir una doble presión. Por un lado, el gobierno de Alberto Fernández ya se vio obligado a ratificar la declaración del partido libanés Hezbollah como una organización terrorista, lo cual en términos del derecho norteamericano, no del derecho internacional de Naciones Unidas, en términos del derecho norteamericano autoriza a las fuerzas especiales norteamericanas para actuar dentro de Argentina. Por el otro lado, si estallara un conflicto general en Medio Oriente, a través, digamos, del control que el actual gobierno de Israel tiene sobre el liderazgo de la comunidad judía argentina, nos presionarían muy fuerte para tomar partido. Y ahí saldrían todos los otros temas que ya conocemos. Si no es casual que el documental sobre la muerte de Nisman haya salido justo ahora, cuando estaba hecho desde el año 17. Claro, sí. Es un delito levantado. Si bien el documental no confirma para nada la tesis del asesinato, advierte. Sí. Bueno, en fin. No nos vamos a meter en el tema Nisman porque eso sería otro programa. Eduardo, es tanta la información que vamos a tener que necesitar un tiempo para procesarla en nuestra cabeza. Y por hoy, no sé si querés agregar algo más, pero nosotros desde ya te agradecemos porque ha sido un informe altamente calificado y para nosotros es un honor poder tenerte en los micrófonos de Radio La Luna en este programa que se llama La Brújula. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Lo único que puedo terminar diciendo es cuidadito y por la sombra. No nos metamos en donde no nos llaman. Me parece muy prudente. Muy bien. Bueno, Eduardo, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo y un saludo para todas las y los oyentes. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Eduardo Bior, analista internacional. El informe que nos ha dado realmente es altamente calificado. Yo entiendo que para el mediodía quizás de alguien que está trabajando en este momento y no puede poner toda su atención, el volumen de información que nos ha tirado es enorme, pero ha sido muy sólido este informe, muy argumentado, de alguien que realmente conoce mucho lo que es la política internacional y los intereses que están en juego en una zona que no nos resulta indiferente, aunque esté lejos,
como no nos podía resultar indiferente nada de lo que pasa en el mundo, como lo de Australia o como lo del Amazonas o como este conflicto, porque todo influye sobre todo, y como han visto también puede influir un conflicto en Medio Oriente sobre el precio del petróleo en los combustibles en la Argentina y este aumento en los combustibles en la inflación y en el empobrecimiento de los argentinos.